Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista. Les saluda Wu Shuoyu desde Beijing. Analizando la tendencia de aumento del volumen de la economía china, podemos ver que cruzó el umbral de los 10 billones de yuanes en el año 2000, superó la barrera de los 50 billones en 2012, subió al escalón de los 60 billones en 2016, sobrepasó los 80 billones en 2017, alcanzó a los 90 billones en 2018 y ha llegado a más de 100 billones en 2020, marcando un nuevo hito histórico. En esta edición de Puntos de Vista repasaremos el camino de desarrollo económico del país y las razones detrás de estos logros alcanzados a través de un enlace con el señor Liu Xuetong, profesor de carrera de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola, profesor Liu. En primer lugar, ¿podría presentarnos la importancia que reviste la superación de la cuota de 100 billones de yuanes del PIB de China? Bien, hace unos días la Oficina de Estadísticas de China publicó las cifras correspondientes a la economía de China en 2020. Según la cifra, el Producto Interno Bruto en términos de la moneda local rebasó a los 100 billones de yuanes. Esto es una buena noticia porque, en primer lugar, a pesar de las dificultades que se ha tenido durante todo el año pasado, la economía china ha logrado una tasa de crecimiento positivo de 2.3%. Y por otro lado, también es importante señalar que por la primera vez de la historia, el tamaño de la economía china rebasó los 100 billones de yuanes por año. De acuerdo con las cifras, transformadas o convertidas en dólares norteamericanos, a cifras de 2000, a precios de 2010, la tasa de crecimiento anual durante los últimos 40 años fue de alrededor del 9% en promedio. Y es un logro importante, sobresaliente, sobre todo en materia de crecimiento económico a lo largo de la historia, no solamente en China, sino también a nivel mundial. También, en términos absolutos, la tasa de crecimiento económico en China también fue sobresaliente. Es decir, durante los últimas cuatro décadas, cuando la economía china aumentó desde en 1980 con unos medio billones, un poquito menos de medio billón de yuanes. Y después de 40 años rebasó a los 100 billones de yuanes. Esto implicaría, primero, es decir, durante los primeros 10 años, es decir, de 1980 a 1990, el aumento en términos absolutos anual fue de una cifra muy poquita, es decir, como 1 décimos de billones de yuanes. Y desde 90 hasta 2000, esa cifra aumentó hasta 0.8 billones de yuanes. Y ahora, durante últimos 2 décadas, esas mismas cifras, es decir, aumento en términos absolutos por el año fue de 3.1 y 6.1 billones de yuanes por año. Es decir, durante los últimos 40 años, el aumento en términos absolutos de la economía obviamente registra una tendencia alcista, es decir, en la actualidad, por ejemplo,
si hablamos una tasa de crecimiento de 1%, de acuerdo con el tamaño de la economía que tiene ahorita, es decir, más de 100 billones de yuanes, eso implicaría 1 billón de yuanes aumento adicional por año. Esto, si comparamos con las cifras en el año 2000, para lograr un aumento de 1 billón de yuanes por año, la economía china necesitaría crecer 10%. Esto obviamente tiene una implicación importante, es decir, la economía china, debido a su tamaño, debido a la base grande, en este momento se encuentra, cada punto porcentual, esto implicaría un volumen grande. Obviamente, a su vez, podría contribuir al aumento del poder adquisitivo de los habitantes. Obviamente también podría mejorar su nivel de vida con una gran magnitud. Sí, profesor Liu, también queremos saber las razones detrás de este crecimiento económico. Entonces, ¿por qué la economía china ha sacado una nota que ha superado todas las expectativas? Bien, como comentábamos hace rato, es decir, la economía china ahorita se encuentra una base grande, anualmente rebasó a 100 billones de yuanes. Esto obviamente rebasó completamente, cabalmente, de hecho, las metas planteadas por las autoridades. Es decir, obviamente también de acuerdo con las metas propuestas en los planes quinquenales de sus versiones, de las dos últimas versiones, sobre todo la última, es decir, de 2016 a 2020. Es un lado. Por otro lado, gracias a este crecimiento económico, obviamente también a los esfuerzos para lograr una distribución de mayor equidad de ingreso entre los distintos segmentos de población y distintas regiones, se ha logrado a finales de 2020 la erradicación de la pobreza extrema de su largo y ancho de su territorio. Esto es obviamente otro logro importante y rebasó las metas planteadas. Esos logros tan importantes, obviamente, sabemos que no es de gratis, sino de los esfuerzos realizados por la sociedad china entera, incluyendo obviamente las autoridades de sus distintos niveles y todos los habitantes de todas las localidades, tanto de zonas urbanas como en las zonas rurales particularmente. En primer lugar, esos logros se han llevado a cabo gracias al diseño adecuado, obviamente, y la instrumentación eficiente de las medidas de reformas económicas y aperturas comerciales de manera consistente, concluente y permanente. En segundo lugar, durante los últimos 10 años también sabemos se ha aplicado políticas importantes para impulsar crecimiento económico a partir de reconocer la nueva normalidad económica y fomentar las medidas encaminadas a las reformas desde el lado de la oferta. Y un tercer lugar todavía más importante aún han sido la renovación y la aplicación constante y persistente de las tecnologías modernas y de punta relacionadas con las tecnologías, por ejemplo, de informática y de comunicación. Y gracias a esos esfuerzos y medidas instrumentadas ha permitido el aumento considerable de la productividad total de los factores productivos y obviamente ha ayudado
a la creación de nuevos puestos de empleo. Bueno, profesor, frente al serio intrincado entorno nacional e internacional, particularmente por el impacto provocado por la pandemia de COVID-19, ¿cómo ha logrado la economía china alcanzar tal éxito? Bien. En 2020, como sabemos, la economía china creció 2.3%, de acuerdo con las cifras publicadas por la Oficina Estadística. Y obviamente este crecimiento no es fácil de lograr. Si revisamos las cifras, es decir, durante primeros 3 meses de 2020, debido al brote y obviamente la propagación de la COVID-19, esta pandemia obligó cierre masivo de las fábricas y al mismo tiempo a los establecimientos comerciales. Y obviamente otras actividades relacionadas, por ejemplo las actividades relacionadas con la cultura social, etcétera, también se ha afectado de manera importante. Entonces, durante esos periodos, es decir, durante el primer trimestre de 2020, la economía cayó a 6.8%. Sin embargo, gracias a los esfuerzos realizados por las autoridades y obviamente por los habitantes en su conjunto, la pandemia se pudo lograr bajo control de manera eficiente y paulatina. De hecho, a partir del segundo trimestre, la economía china ya repitió su tendencia y lograr un crecimiento de 3.9%. Y a partir de ese momento, poco a poco, las actividades económicas y las actividades productivas han regresado paulatinamente su normalidad, digamos. A los últimos 2 trimestres, la tasa de crecimiento fue de 4.9% y 6.5% respectivamente. Obviamente, esto en comparación con las cifras registradas en los mismos lapsos del año 2019. Es importante mencionar el último trimestre de 2020, el crecimiento económico fue de 6.5%. Es decir, prácticamente ese ritmo de 6.5% está igualando e incluso ha superado a las cifras registradas durante 2019, que sabemos en 2019 la tasa de crecimiento fue de 6.1%. Entonces, ese 6.5% en el último trimestre de 2020 prácticamente superó. Y eso quiere decir la economía china prácticamente ha regresado su normalidad y ha regresado su camino de crecimiento normal. Esto, como sabemos, que la economía china creció a partir del segundo trimestre de 2020 y sobre todo ese ritmo de crecimiento se ha mantenido con tendencia alcista y en gran medida, digo, esto está reflejando la flexibilidad, obviamente también la gran capacidad de la economía china para superar las dificultades que podría venir de cualquier enfrente. De hecho, ese sí es un logro importante.
Bueno, y además de lo mencionado, ¿qué repercusiones tendrá la evolución de la pandemia de COVID-19 fuera de China en la recuperación económica del país? Bien, en la actualidad sabemos la pandemia COVID-19 prácticamente se ha encontrado bajo control y en el territorio de China. Sin embargo, a nivel mundial está mal, todavía no ha cedido su lugar, sobre todo a partir de finales de 2020, varias regiones del mundo han registrado rebrotes importantes y de tal manera se ha empeorado la situación. Y por eso no se puede en China bajar guardia ante la propagación de este virus todavía. ¿Por qué? Porque en primer lugar que sabemos este virus es contagioso y puede entrar por cualquier vía, sobre todo por la movilidad personal. Entonces, esto puede causar rebrote en territorio de China. Y en ámbito de crecimiento económico, eh, el rebrote registrado en varias regiones del mundo, sobre todo a partir de finales de 2020, eh, ha impactado, podría haber impactos potenciales sobre el crecimiento económico de China tanto en este año 2021 y hacia el futuro. ¿Y por qué hablo de esto? Porque el impacto o la influencia potencial que podría impactar la economía china llegaría normalmente por dos vías. En primer lugar, es por la vía de comercio exterior y la segunda vía es por flujo de capital extranjero. Que sabemos el rebrote o el empeoramiento de la pandemia ha afectado el poder adquisitivo y ha afectado la creación de empleos a nivel mundial. Y de esa manera, al resultado de este rebrote, este empeoramiento del contagio o la propagación, podría ver causar la depresión de la economía mundial y obviamente empeorando el poder adquisitivo de los mercados internacionales. Obviamente esto a su vez impactaría negativamente el comercio exterior de China, es decir, podría haber un impacto negativo sobre las exportaciones de China hacia el resto del mundo. Y en segundo lugar, en ámbito de crecimiento económico, la pandemia podría impactar la economía china es por la vía de los flujos de inversiones. Sabemos, ante una situación un poco alentador, los flujos de inversiones extranjeros seguramente va a haber una disminución y obviamente una parte de esos impactaría a flujo hacia China, es decir, con menos inversiones extranjeras, obviamente menor actividad económicas y menores impulsos al crecimiento económico de China. Por eso, digamos, esta pandemia podría impactar la economía china, sobre todo en varios lugares del mundo. Esta pandemia todavía se encuentra en la fase creciente y podría empeorarse en cualquier momento.
Bueno, profesor, sabemos que en el año 2020 China ha sido el único país de las principales economías del mundo en registrar un crecimiento económico positivo. Y entonces, en esta circunstancia de la globalización económica mundial, ¿qué influencias traerá el desarrollo de la economía china al mundo? Bien, el crecimiento económico que se ha logrado en China durante los últimos 40 años, sobre todo el año pasado, 2020, a pesar de las dificultades rodeadas a nivel mundial, la economía china todavía puede crecer, logró crecer con cifras positivas. Y esto, obviamente, impactaría o contribuiría a la recuperación económica y la recuperación de comercio internacional a nivel mundial. Es decir, a través de realizar inversiones extranjeras directas de parte de China hacia otros países de este planeta y las actividades turísticas impulsadas por los habitantes locales en el mundo, China ha contribuido durante los últimos 10 o 15 años de manera cada vez más importante que el crecimiento económico y sobre todo en la generación de nuevos puestos de empleo. De acuerdo con las cifras reveladas por distintos organismos internacionales, la economía china ha contribuido más o menos como un tercio del crecimiento económico a nivel mundial. Eso quiere decir cada punto de crecimiento económico a nivel mundial, un tercio viene la aportación de China. Y ahora sabemos con una economía cada vez más robusta y abierta, sobre todo ante la aplicación inminente de nuevo modelo de crecimiento económico denominado la circulación dual, el mercado doméstico seguramente desempeñará un papel protagonista para impulsar el crecimiento económico, complementando por mercados externos. Y de esa manera el crecimiento económico de China sin duda podrá proporcionar, obviamente, oportunidades masivas y múltiples para los demás países del mundo. Bueno, y además, ¿cómo va a influenciar la creciente cuota de China entre los consumidores de clase media del mundo en su crecimiento? Bien, la economía china también también podría ver desde otro ángulo en comparación con la economía mundial, sobre todo en comparación con la economía de Estados Unidos. Es decir, hace 40 años la economía china era pequeña. Su Producto Interno Bruto era apenas 1.2% de la economía mundial y 5.2% de la economía estadounidense. Y para 2020 sabemos con los grandes logros y grandes crecimientos económicos que se han registrado, la economía china rebasó los 100 billones de yuanes. Esto, si convertimos en dólares norteamericanos a precios comparables, la economía china ya representa 14.5% de la economía mundial y casi 2/3 de la economía de Estados Unidos. Eso quiere decir 69%. O sea, la economía china ya es 69.7% de la economía estadounidense y cada $7 que produce a nivel mundial, uno viene de la economía china. Y gracias a esos logros en materia de crecimiento económico, en 2019 el PIB per cápita
en China ya superó por la primera vez en la historia a los $10,000. Al respecto, podemos decir que a pesar de que este país asiático sigue siendo uno de los países de ingreso medio, de acuerdo con las definiciones del Banco Mundial, sin duda ya es uno de los más altos dentro de esta categoría. Y al mismo tiempo, sabemos que China representa la mayor población a nivel mundial, y de esa manera, combinando el tamaño de la población y el PIB per cápita, mercado doméstico es indudablemente representa el más grande dentro de las economías de ingreso medio. Esto implicaría el crecimiento económico debe de considerar de esta realidad, lo cual de cierta manera el diseño y la instrumentación de las estrategias de crecimiento económica requiere modificarse paulatinamente, cuidando y dependiendo de este mercado doméstico cada vez más creciente y robusto, obviamente, mientras que no se debe olvidar las demandas a nivel global. Bueno, profesor, también queríamos saber cómo evolucionará la economía china en el año 2021, este año, y cuáles son sus pronósticos o sus perspectivas al respecto. Como comentábamos hace rato, la economía china prácticamente regresó su normalidad de crecimiento económico. Incluso último trimestre de 2020, la cifra todavía superó lo que se ha registrado en los años anteriores. Ahora, considerando ya la inercia que trae la economía china y creciente poder adquisitivo, sobre todo de los habitantes, la aplicación constante y persistente de las nuevas tecnologías, podemos esperar que la economía china podría seguir con la misma tendencia que ha venido registrando. A llegar a 2050, cuando se cumple el primer centenario de establecimiento de la República Popular China, la economía china se ubicaría entre los países de ingresos altos. Y por su parte, ante esta proyección optimista, también no debemos subestimar los riesgos que podría representar la situación de la pandemia que estamos sufriendo en este momento. No solamente por su propagación, sino también por la velocidad de llevar a cabo la aplicación de las vacunas contra este contagio. Eso quiere decir los posibles retrasos en la aplicación de las vacunas, obviamente debido a razones diversas, podría agravar la propagación a nivel mundial, y obviamente esto impediría el regreso de la normalidad de las actividades económicas y de comercio internacional. Todos estos, obviamente, a su vez, podría impactar el crecimiento económico en China, como comentábamos anteriormente, a través de comercio internacional y a través de flujo de inversiones extranjeros. Estos dos vías que podría impactar el crecimiento económico en el futuro. Bueno, profesor Liu, muchas gracias por hacer este enlace con nosotros y gracias por sus comentarios y opiniones. Gracias. Así terminamos esta edición de Puntos de Vista. Les invitamos a continuar viendo la programación de nuestro canal. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.